Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de Viking Rise, ya no sé cuántos videos van, pero la verdad que estoy súper viciado. Ya vimos más o menos de qué va este juego de estrategia con temática vikinga, multijugador, PvP, PvE, tiene muchas cosas interesantes y seguimos avanzando y cada vez que avanzamos vamos encontrando más cosas lindas. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien gente, estamos acá entrando al juego, fíjense, como les decía, cada vez más cosas nuevas. Abre en 11 horas un preparativo para los altares, no sé qué va a pasar en esos altares, la verdad que me da un poquito de miedo. Pero bueno, acá estamos con el personaje 225.000 de poder, muchas ayudas para el clan, tenemos muchas cosas. Y el video de hoy vamos a estar hablando un poquito de en qué hacer todos los días o qué tienen que hacer todos los días, ¿sí? Bien, entonces ustedes cuando arrancan en el juego, obviamente que los primeros niveles se suben bastante fácil. Todas las cosas sí sabemos que tenemos el salón del jefe, que es nuestro edificio principal, que tenemos que subir. Una vez que subimos el salón del jefe, tenemos que subir todos los otros edificios para que esté todo nivelado. Y en caso de que se olviden de alguno o si se le pasa a alguno de vista y no lo vieron o se le escapó, recuerden que tienen toda esta grilla acá del capítulo, que esto es como un tutorial que le va diciendo, che, bueno, ahora tenés que subir el almacén, ahora tenés que subir esto, ahora tenés que subir lo otro, anda a hacer esto, anda a hacer aquello. Entonces eso te va ayudando y te va guiando un poco al inicio, como le digo, un pequeño tutorial. Pero por ejemplo, yo recién entro al juego. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero leer los correos, que obviamente que pasó cosas interesantes. Bueno, esto de la cosa de la tribu, que después lo leeré. Sí, entonces ya leímos los correos. Segundo, ver estos informes de campamento que te mandan mandar a lugares, que esto siempre que salga un informe de campamento lo tenemos que hacer, porque acá lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, explorar con el ave. Vamos acá, farmeamos eso que figura ahí. Y bueno, acá nos dice que vayamos a eso. Entonces agarramos comida, que no tengo comida, madre mía. Y mejoramos eso, ¿sí? Entonces reclamo esto y reclamo eso. Ahí ya tenemos comida. Hacemos esto y entonces esos informes siempre tenerlos al día, ¿no? Y bueno, ahora vamos a la ciudad. Algo que tenemos que hacer sí o sí también todos los días, que es lo más importante, es ir acá donde está la camarita, que se ve el puntito rojo arriba de la camarita arriba mío. Tenemos el tema de la posada, ¿sí? La posada esta es en la ciudad que vamos descubriendo al lado. Recuerden, nosotros cuando vamos avanzando en estos capítulos, en modo historia, vamos desbloqueando todo un caminito y vamos avanzando como en la ciudad y nos vamos expandiendo. Primero que descubrimos es esto que está acá abajo, que es como un pueblo donde encontramos cristales diarios, vamos farmeando cristales así de la nada, ¿sí? Seguimos avanzando, tenemos otra mina de cristal porque teníamos una acá, ahora tenemos una acá a la derecha. Vamos avanzando en este pueblo, bueno, ahí encontramos oro, lo vamos a agarrar. Sí, y llegamos a este lugar que está acá. Sí, todo esto siempre matando bichos y desbloqueando y peleando con la gente, ¿no? Esperen que agarró el pescadito ese. Y llegamos acá. Esto es una posada. La posada son misiones que nos van dando. Fíjense que tenemos distintos tipos de dibujitos y distintos tipos de colores. Obviamente que los que aparecen con el dibujito del lobo son monstruos que están en nuestro campamento, en nuestra ciudad. Los que aparecen como esta cabeza de dragón o algo son cosas que están en el mapa global. Y lo que es de minas es investigar unas minas, y esto es dar recursos a alguna persona, y esto es rescatar a unos rehenes. Entonces yo siempre lo que hago es empezar más o menos por los mismos. Entonces arranco con este que es el más fuerte en el momento, que está en mi mapa, que es épico, matar a ese. Bueno, atacamos, creamos un batallón, lo ataco. Mientras mi batallón va ahí, yo mientras lo que hago es ir a explorar otro. Entonces en este caso me voy al verde y apoyamos con 20.000 de comida, ¿sí? Por solamente dar los 20.000 de comida nosotros ya nos llevamos un premio, que en este caso son 33.000 de madera. Mira, le di 20.000 y me dan 30.000. Y nos llevamos esta recompensa, que son las medallitas que sube el prestigio, ¿sí? El prestigio es este que está acá abajo. Yo voy en el nivel 10. Y cuando nosotros conseguimos este prestigio, nos vamos desbloqueando otras recompensas, ¿sí? Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que acá sacamos al héroe este. Sacamos piedra de invocación. Sacamos una habilidad acá. Y cuando llegamos a nivel 15, nos dan un personaje legendario, ¿sí? Y más abajo nos dan habilidad legendaria y otro personaje legendario y otra habilidad legendaria. La verdad que está bueno eso, está bastante cheto, ya que aproveché que atacamos ahí. Vamos a atacar a este.
que también está en mi campamento, y mientras atacamos a ese yo sigo bueno, abriendo la recompensa, así que nos dan aceleradores, y mientras él va ahí yo voy a investigar la mina esta, así como le digo, esta mina es solamente buscar, por buscar algo ahí ya nos dan la recompensa. Entonces facilito, reclamamos. Sí, fíjense que se hace sumamente rápido y es algo que tenemos que hacer todos los días. Esto se va reiniciando. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Nosotros una vez que nos quedamos sin las recompensas, sí, fíjense que ahí matamos ya el lobo. Sí, nosotros una vez que vamos matando todas las recompensas, solamente me quedan estos que están en el mapa global. Entonces ahora vamos a ir a atacar a este. Bien, ahí llegó el batallón, lo vamos a atacar. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Una vez que nosotros nos consumimos todos los ataques, o sea, todo esto de colores, ya se acaba y tenemos que esperar que se restablezca en, creo que no sé, se hace una o dos veces al día. En 3 horas lo voy a poder hacer de nuevo. Entonces yo lo hice ahora, en 3 horas lo voy a poder hacer. Es importante hacerlo siempre, ¿no? Y esto siempre, obviamente, los de colorcitos claritos, ¿no? Después tenemos algunos legendarios que al principio son relacionados al tema de la tribu, que una vez que lo logramos, en este caso yo ya lo pasamos con mi tribu, así que no lo tengo. Y tenemos el rojo, que son jefes, pero este jefe no se restablece, ¿sí? Esto se restablece, van a aparecer misiones nuevas de estas sencillitas, pero la del jefe no se restablece. Y esto cada vez se va haciendo más difícil, ¿sí? Ahí terminamos ese, aprovechamos que el ejército quedó ahí y lo mando a este, ¿sí? Antes de que se vaya a casa, lo mandamos a atacar a ese. Entonces en 3 horas se va a restablecer, van a aparecer misiones nuevas, pero el jefe ese rojo no se restablece. Y este cada vez va aumentando la dificultad. Obviamente a medida que va aumentando la dificultad nos va dando mejores recompensas. Una vez que nosotros logremos, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá, bueno, no se ve, ¿no? Pero si yo levanto la cámara y se ve, si yo estoy en el nivel 10, si yo llego a completar esto, si tengo 10.000 puntos y te llego a los 19.800 y logro abrir este cofre, ahí sí se restablece. ¿Sí? Por más que esto le quede en 3 horas, si yo tuviese la posibilidad ahora de completar este cofre con este último evento, lograría hacer que se restablezca también sin contar este tiempo. Entonces podríamos hacerlo una vez extra. Entonces tengan en cuenta eso también, ¿sí? Bien, esto es una cosa entonces importantísima que tenemos que hacer todos los días, ¿sí? Hacer las misiones estas. Bien, ahí terminamos de matar a este. Ahora yo lo que voy a hacer es ya de ahí ir a este porque es uno verde. ¿Sí? Yo siempre arranco por los más difíciles. Aprovecho que está cerquita y ya lo ataco ahí mismo porque por más que tenga poca vida, este es un bicho de color verde, debería poder ganarle tranquilamente. O capaz que me confío y termino perdiéndolo, ¿no? Vamos a ver, ayudamos a la tribu. ¿Sí? Entonces, acá no solamente nos llevamos la recompensa, los puntos y todo eso, sino que también nos llevamos estas cajitas que están acá, ¿sí? Obviamente todo victoria. Y nos llevamos estas cajitas de recompensa que después, al momento de abrirlas, nos llevamos unas cositas muy interesantes. ¿Sí? Bueno, fíjense que me salió bien, lo terminamos de ganar y a tu casa, ¿bien? ¿Sí? Como le digo, ganamos y nos llevamos otra cajita. Entonces estas cajitas, después una vez que las abrimos, nos llevamos más ítem importante. Bien, entonces eso todos los días. ¿Sí? Reclamamos y como le digo, ahí ya queda hecho esto y tengo que esperar obviamente otro día, las 3 horas. Bien, ahora vamos a ciudad. ¿Sí? Como le digo, esperen que ponga a fabricar cosas, sí, obviamente constantemente estar el ejército. El tema del ejército todavía no lo tengo muy claro yo, digamos, en el sentido de qué héroe, qué tropas entrenar y eso lo voy a terminar de investigar y va a ser próximo video que vamos a traer dentro del canal. Pero en este momento yo por ahora lo que voy haciendo es entrenar todo y usar todo, ¿no? Bien, entonces una vez que hicimos eso, lo que tenemos que hacer es, obviamente, que siempre, y siguiendo el modo historia, ¿sí? Si hay algo que están viendo que ustedes no lo tienen desbloqueado, tienen que avanzar en el modo historia, ¿sí? Pero una vez, como digo, hicimos las misiones esas que están ahí, acá tenemos a este señor que este nos va a dar en contrataciones. Podemos comprar tropas mucho más baratos que fabricándolas nosotros y generalmente nos dan un nivel más alto. Si en este caso, bueno, son nivel 2, pero yo he comprado de nivel 3, cosa que yo todavía no puedo hacer y ya las he comprado acá. Así que
estar atento también a las contrataciones que podemos hacer ahí. Y si seguimos avanzando, obviamente que acá cruzamos con el barquito a este lado del muelle y tenemos otra ciudad acá, ¿sí? En esta ciudad tenemos el mercado. El mercado nos va dando aceleradores constantemente, ¿sí? Entonces esto es importante subirlo de nivel y cada tanto venir acá y buscar a este señor que es el comerciante que nos va a estar dando aceleradores que nos sirve obviamente para esto, ¿sí? Entonces cada tanto vamos desbloqueando y tenemos aceleradores que nos sirve a aumentar más rápido la velocidad de nuestro progreso en el juego, ¿no? Bien, seguimos avanzando con el modo historia y llegamos a la próxima ciudad, que es esta que está acá, que estas son las dos ciudades más importantes a mi criterio, ¿no? Bueno, acá nos llevamos un puntito. Tenemos a este señor que nos da el libro de experiencia, ¿sí? 520 libros de experiencia, ¿sí? Este es lo mismo, farmea el libro de experiencia para nosotros y nosotros lo vamos reclamando. Seguramente después cuando subamos de nivel, seguramente nos va a dar mejores libros o otras cosas, ¿no? Y lo más importante de todo está acá. Este señor que está acá es una casita que entramos y nosotros acá, bueno, está todo comprado, pero nosotros acá podemos comprar habilidades, ¿sí? Tienda de habilidades. Podemos comprar habilidades todos los días. Fíjense que yo ya compré todas estas habilidades y lo compramos con recursos básicos, con comida, con piedra, con madera. Entonces nosotros usamos la comida, la madera y la piedra para comprar habilidades. Lo podemos restablecer 2 veces gratis. O sea, compramos todas las habilidades, ponemos restablecer, compramos todo de nuevo, ponemos restablecer y compramos todo de nuevo. Compramos 3 veces todas estas cosas que sirve y mucho. Y como le digo, lo compramos siempre con recursos básicos que se ganan fácil. Fíjense la cantidad de recursos que tengo acá que todavía no usé. Miren, 32 de 100.000. O sea, que son 3 millones de piedra. Una locura. Eso no me lo voy a gastar nunca en la vida. Entonces, constantemente hay que estar todos los días pendiente a ese reinicio, ¿no? Bien, después otra cosa es el tema de los encargos. Los encargos se hacen en nuestra ciudad. Los encargos nos ayudan a generar distintos buffs, ¿sí? Fíjense que lo voy entregando. Tengo un montón de encargos por suerte porque vamos farmeando constantemente esto. Ahí subimos de nivel, mandamos más encargo. Y bueno, esto ya no tengo más. Puedo hacer este. Y lo que tengo que hacer es en la expedición. Si en la exploración, nosotros en las exploraciones tenemos dos tipos de exploraciones, o por lo menos tengo dos tipos de exploraciones yo en este momento. Una que me dan plumas y la otra que me dan manzanas. Entonces la exploración, lo mismo. Sí, fíjense que nosotros figura este mapa, no figura solamente esto que nos da entre 10 y 14 plumas. Yo puedo restablecer el mapa para ver si me toca un mapa distinto, porque esto tenemos plumas de color gris, verde, azul o legendaria. En este caso, bueno, yo voy a hacer esta porque no quiero usar la restablección esa gratis. Entonces ponemos ahí, elegimos el camino de mayor ganancia y nos vamos. Y en el otro exploración que tenemos, fíjense que acá lo mismo. Tenemos para las manzanas, pero fíjense que es manzana gris. La verdad que yo voy a restablecer el mapa y ahora en vez de gris me salió uno verde. Entonces vamos a ese verde, siempre con la mayor ganancia, y nos vamos a explorar. Entonces ahí tenemos la parte de la exploración, siempre a estar pendiente de eso. Y acá tenemos el tema de los encargos que tenemos que ir entregando cosas. ¿Sí? Fíjense que aparece una nueva. Wow, una nueva exploración, pero necesito meter trabajadores, ¿no? Ya aparece una nueva exploración. Agregamos trabajadores. Vamos a agregar alguno que esté disponible. Voy a agregar a estos dos por agregar, nada más que para ver qué onda. Y ahí ya tenemos entonces 3 exploraciones, ¿sí? Mandamos a explorar allá y que sea lo que Dios quiera. Entonces tenemos 3 exploraciones disponibles. Seguimos entregando estos encargos que son cosas que tenía acumuladas, ¿sí? Los encargos del principio son fáciles y se hacen en nuestra zona. ¿Y para qué sirve esto, Javi? ¿Para qué estás haciendo esos encargos? Bueno, esperen que mandamos a buscar todo esto. Y mandamos a buscar las sogas estas que están acá. Y no son plumas. Bien, entonces estos se están buscando, estos estamos explorando. Y esto lo que sirve es acá. Fíjense que yo voy nivel 9 de encargo. Y cuando ponemos ver los resultados, nosotros tenemos esto, ¿sí? Los encargados, bien. Entonces me dan estas bonificaciones, ¿sí? Son bonificaciones que te van mejorando todo lo que es la economía y las cosas dentro del campamento. Entonces es importante hacerlo. Y últimas dos cositas, y ya corto el video, es el tema. Primero, obviamente, que tenemos la casa de la señora que adivina.
que lo que hacemos acá es justamente adivinar, y esto lo que hace es darnos buff. Por ejemplo, yo quiero tener aumento de capacidad de entrenamiento, velocidad, acelerar la curación, acelerar, entonces esto sirve para eso, ¿sí? Yo quiero aumentar la velocidad de investigación, no, yo quiero la de construcción, entonces gasto 1000 monedas y ahí ya tengo activado ese buff. Entonces cuando salimos al mapa global, fíjense que debería tener el buff acá. Por 10 minutos voy a tener un buff de construcción que va a hacer que se haga todo más rápido. ¿Sí? Podemos tener distintos tipos de buff, podemos buscar distintos tipos de buff. Y fíjense que bueno, acá tenemos, ¿no? Si nosotros combinamos los huesos, podemos encontrar distintos buffs y ahí lo vamos después activándolos ahí, ¿no? Obviamente siempre el salón del valor para estar ahí. Si tienen las invocaciones, que tenemos una gratis todos los días, hay que invocar. Bueno, en este caso siempre mi mala suerte no me juega a favor. Sí, pero bueno, ahí sacamos eso. Siempre las invocaciones gratis. Y por último ir al salón de la tribu, donde tenemos... No, el salón de la tribu no. Ir a la taberna de la miel que está acá, que acá tenemos otras cosas. Sí, tenemos la posibilidad de comprar esto que, bueno, no tengo las medallitas, pero si vamos acá al mercado tenemos a estas tres personas. El tabernero nos vende cosas por cristales, cosa que no recomiendo. No gasten cristal en esto, ¿sí? No compre nada, los recursos no son tan necesarios, los conseguimos de otra manera. Tenemos a la comerciante de clan, que esta sí vale la pena, y esta nos vende estas medallitas que nosotros sacamos jugando y que vamos consiguiendo. Podemos comprar cosas acá. Yo lo que recomiendo, obviamente, si estás interesado en buff y esas cosas, bueno, te compras algunos recursos, obviamente que no, pero ves que tienen buff y esas cosas. Tenemos tepitas de habilidades, que eso lo compramos en el otro lugar que mostré, así que yo lo que recomiendo acá es comprar fragmentos. Pueden comprar un capataz, que es un trabajador. Yo la verdad que tengo varios trabajadores, no voy a comprar esto. Tenemos el fragmento de Warca, que Warca la verdad que no me interesa. A mí compré uno nomás que para ver qué onda, pero no me interesa Warca, entonces no voy a estar comprando. Y por ejemplo me compré todos los fragmentos de Gregory, entonces me gasté todos los puntos de eso. Esto va a restablecer en 3 días, entonces en 3 días voy a juntar más medallas y en 3 días vengo a obviamente que a comprar acá, ¿sí? Y este también nos venden cosas, pero todavía no tengo, ¿no? Y cómo conseguimos esas medallas, obviamente que las medallitas las conseguimos con estas cosas, ¿sí? Investigando acá conseguimos 500 medallitas de esas que después usamos en la tienda. En las misiones que mostré al principio también salen. Acá podemos elegir, yo siempre elijo lo que es recurso, por más que tengo muchas, a veces si tengo mucho me pongo a elegir las tropas. El mapa lo voy a elegir porque eso me ayuda a explorar después. Sí, recursos, y nunca me voy a quedar sin recursos con todo esto. Y ahí las medallitas. Así que nada, gente, un video mostrando eso. Si tienen ganas de comprar algo, lo que tienen que comprar, mejor dicho. Miren, ahí sacamos una piedra de invocación y más cristales. Esto está incompleto. Si quieren comprar algo o en qué quieren gastar los cristales, gástenle en los paquetes de rebaja. Si ustedes compran este paquete que te sale 2500 gemas, te da todo esto que está a la izquierda y después en una determinada cantidad de días te devuelven todas esas gemas. Después compras esto, te sale 5000 gemas, pero después te la devuelven y te llevas todo esto. Y ahora yo, por ejemplo, estoy juntando, me faltan 1000 gemas para comprar este y me gasto las 15000 gemas, me dan todo esto, pero a los 5 días me devuelven las gemas. Así que obviamente más que rentable todo eso. Y obviamente que en reclamar todo lo que es las recompensas. Si ustedes entran acá al centro de eventos y ahí te figura todo, ¿sí? Los paquetes de rebaja, la fiesta de poder. Traten de, obviamente, de completar y hacer todas estas cosas porque obviamente que todos estos eventos, todas estas misiones, hay que subirlas, hay que hacerlas. Y fíjense que tienen conquista de la isla, tienen 3 tipos, ¿sí? Tienen día 3 y tienen 3 tipos, siempre del enemigo, de la tribu y de territorio. La idea es completar todo lo que puedan para poder canjear estas cosas, ¿no? Y fíjense las misiones diarias que vamos haciendo, que las haces sin darte cuenta, ¿no? Y ahí te llevas, fíjense, más habilidades y reúne suministro. Ahí también me llevo eso. Entonces tenemos un montón de eventos que bueno, que tenemos que ir haciendo, así que atentos a eso. Espero que este video te haya servido, que espero que estés avanzando, que estés progresando. Próximo video que voy a subir es hablando un poquito más sobre las tribus y voy a tratar de traer videos sobre los héroes y combinaciones de ejército y esas cosas puedo hacer. Pero también quiero que vos me dejes acá abajo en comentarios qué opinas del juego, qué te gustaría ver y qué te gustaría que te traiga en la próxima guía. No te robo más tiempo, un abrazo grande, nos vemos, chao chao.